Un pueblo tranquilo en Minnesota, una escuela católica olvidada, tapiada durante casi 2 décadas, y debajo de sus cimientos de piedra desmoronada, huesos. Eso solo ya habría aparecido en los titulares. Pero esto era diferente. El cuerpo vestía el hábito de una monja. Las manos firmemente unidas. El rosario se cernía suavemente sobre el pecho, como si rezara. El sheriff local creyó que se trataba de un trágico accidente, una muerte que nadie quería reconocer. Pero entonces encontraron algo escondido en el bolsillo del hábito, algo imposible. Una unidad flash. ¿El problema? Ese modelo específico de USB no existió hasta 10 años después de la desaparición de la monja. Fue entonces cuando esto dejó de ser un misterio y se convirtió en algo mucho más oscuro. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un caso sin resolver, sino un escalofriante desenlace de verdad, fe y silencio, un desenlace que había estado enterrado bajo el suelo y el miedo durante casi un cuarto de siglo. Parte 1. La caída silenciosa de la hermana María, el pueblo de Coldwater, Minnesota. No aparecía a menudo en las noticias. Enclavado entre bosques y tierras de cultivo, sus calles estaban limpias, su gente era amable y sus secretos, bien protegidos. En el centro del pueblo se alzaba un edificio de ladrillo con un campanario blanco, la Escuela Católica Santa Matilde. Durante generaciones, había educado a niños de las familias más respetadas del pueblo. Muchos de los profesores eran monjas, miembros de la Orden del Silencio de Cristo, un grupo tranquilo y austero conocido por su disciplina, modestia y, sobre todo, discreción. Una de ellas fue la hermana Mary Thomas. Ella no encajaba en el molde. Un tipo diferente de monja, la hermana Mary tenía 38 años en 1999. Enseñó literatura inglesa, filosofía y, a veces, música. Hablaba con suavidad, pero con convicción. Tenía ojo de artista y corazón de poeta. Sus estudiantes la adoraban. No fue indulgente, pero sí justa, y más que eso escuchó. Te hacía sentir que tus palabras importaban, dijo Benji Lowry, uno de sus estudiantes. Aunque tartamudearas, incluso si tenías miedo, ella simplemente esperaba, con paciencia, siempre. Pero María no solo era amada, también era curiosa. Demasiado curioso, dijeron algunos, especialmente sobre cosas que no se supone que deban cuestionarse. 17 de noviembre de 1999. Ese fue el último día que alguien la vio con vida. Era un miércoles frío. El aire olía a nieve. Habían dado clases hasta el mediodía. Luego, sin explicación alguna, se cancelaron las clases por el resto del día. Los estudiantes fueron enviados a casa temprano. El personal se quedó. Benji recordó haber visto a la hermana Mary en el pasillo alrededor de la hora del almuerzo. Llevaba una carpeta. Su rostro estaba pálido, cansado, determinado. Ella le sonrió, las comisuras de su boca se crisparon como si tuviera algo que decir. Y no lo dijo. Esa fue la última vez que la vio. La desaparición según el registro oficial de la iglesia. La hermana Mary fue vista por última vez entrando a la capilla del convento poco después de la 1 p.m. Le dijo a una de las hermanas de la cocina que necesitaba un momento a solas para aclarar su corazón. Pero nunca llegó a la capilla. Al anochecer, no había regresado. Su cama estaba intacta. Sus pertenencias, la Biblia, el diario, el cuaderno de dibujo, estaban todas allí. Todo excepto una cosa, una pequeña llave de bronce que siempre llevaba colgada del cuello. Desaparecido. La mañana siguiente, en lugar de pánico, hubo protocolo. El párroco principal, el padre Glenn Fahey, les dijo a las demás hermanas que no hablaran de su desaparición. Afirmó que había entrado en un periodo de retiro personal y que regresaría cuando estuviera lista. Pero detrás de puertas cerradas había rumores. Algunas de las hermanas no lo creyeron. Benji tampoco. Con solo 13 años no sabía por qué, pero algo le decía que no se trataba de un retiro. Fue un encubrimiento. Lo que vieron los estudiantes en los días que siguieron ocurrieron cosas más extrañas. Una estudiante, una niña de 7º grado llamada Dana, dijo que vio hombres con abrigos oscuros entrando y saliendo de la escuela por la noche. Otro dijo que el ala este, el antiguo pasillo del sótano, había sido celada con cinta amarilla. Danos por agua, dijeron los profesores. Pero las monjas evitaban aquella ala como si estuviera maldita. Los rumores crecieron. La hermana María se había escapado. Ella se había vuelto loca. El Vaticano la había detenido por hacer demasiadas preguntas. La verdad era que nadie lo sabía, y nadie estaba dispuesto a presionar a la iglesia para obtener respuestas.
La investigación que nunca se llevó a cabo nunca se contactó formalmente a la policía local. La diócesis no presentó ninguna denuncia de persona desaparecida. No hay grupo de búsqueda. No hay vigilancia pública. En lugar de eso, el nombre de la hermana Mary fue eliminado lentamente de las listas de alumnos de la escuela, de los registros de nóminas y de los tablones de anuncios. Su aula fue reasignada, sus pertenencias guardadas en cajas, su historia enterrada. El recuerdo que persistió pasaron los años. La escuela finalmente cerró en 2005 debido a la baja matrícula y el envejecimiento de la infraestructura. Permaneció allí, tapiado y medio tragado por la hiedra, durante casi 2 décadas. Pero Benji nunca lo olvidó. A medida que fue creciendo, llevó un diario, tal como él le había enseñado. Escribía sobre ella una vez al año, el 17 de noviembre. Recopilaba rumores. Incluso, de adulto, regresaba a la escuela para tomar fotos, con la esperanza de que algún día le permitieran entrar. Nunca pensé que sabría qué le pasó, di yo, pero nunca creí que se fuera voluntariamente, ni por un segundo. Y luego el 2023 un promotor inmobiliario compró la propiedad e inició la demolición. El edificio iba a ser reemplazado por un complejo para jubilados. El 3 de abril, una retroexcavadora que estaba excavando debajo del ala chocó con algo sólido. Al principio la tripulación pensó que era solo una base de hormigón, pero luego la tela, negro, doblado cuidadosamente. Luego una calavera, y envuelto en la tela, una memoria USB. Parte 2, la unidad USB roja era una unidad flash USB estándar de 16 GB, carcasa plateada, borde rojo y un leve rasguño en el panel posterior. Al principio, los investigadores asumieron que estaba plantado. Alguien debió dejarlo caer durante las obras. Pero los análisis forenses demostraron lo contrario. El USB se encontró selado en un sobre hermético, oculto en el interior del hábito de la hermana Mary, bajo 2 capas de tela. No presentaba daños. No había estado expuesto al agua, no presentaba corrosión. ¿Y el modelo? Lanzado en 2009. La hermana María desapareció en 1999. Ella ya se había ido cuando se creó esta unidad flash. Entonces, ¿cómo acabó todo en su cuerpo? Esa pregunta, más que cualquier otra cosa, conmocionó a todo el departamento de policía de Coldwater y obligó a abrir el caso por primera vez en 24 años. Un hallazgo inesperado, el equipo de excavación fue retirado inmediatamente del lugar. Los agentes del FBI llegaron en cuestión de horas. Se estableció un perímetro. Las cámaras de noticias se mantuvieron a raya. Dentro del laboratorio de evidencias, el USB fue registrado e insertado en una computadora forense con espacio de aire. Contenía solo una carpeta, titulado simplemente Hora por la Verdad. Dentro de esa carpeta, 43 archivos. 37 eran documentos PDF, 6 eran videos. Todas fueron modificadas por última vez entre 2010 y 2011. Alguien había añadido este contenido años después de que la hermana Mary se fuera, pero de alguna manera terminó celado con sus restos. Las implicaciones fueron escalofriantes. La revista reconstruida entre los archivos PDF había páginas escaneadas de un cuaderno, manuscrito bochetado, anotado en latín, inglés y, ocasionalmente, francés. Era el diario de la hermana Mary, reconstruido, escaneado y preservado digitalmente por alguien. Y las entradas pintaron un retrato de sus últimas semanas diferente al que cualquiera en Coldwater había oído jamás. 9 de octubre de 1999. Los archivos del sótano datan de 1963. Hay demasiadas lagunas, demasiadas iniciales sin registro. He encontrado referencias a segundas entrevistas, pero no hay formularios ni nombres. 20 de octubre de 1999. Le dije al padre Glenn que quería reportar lo que vi. Me dijo que la orden lo manejaría internamente. Cuando le pregunté qué significaba eso, sonrió y cambió de tema. 28 de octubre de 1999. Hay niños registrados en la década de 1980 que nunca se graduaron. No tienen registros de transferencia. No hay baja de sus padres. Simplemente expulsados. Cada entrada se volvía más oscura, paranoica, urgente. La hermana Mary estaba claramente en algo. ¿Y pero qué? ¿Y quién lo sabía? Los 6 videos, los 6 archivos de video están fechados entre marzo y julio de 2011. Todo filmado en una habitación oscura, calidad granulada. Solo un escritorio, un crucifijo y una mano enguantada señalando documentos. En el primer clip, una voz enmascarada digitalmente dice: si estás viendo esto, significa que la encontraste o lo que quedó de ella. Luego,
La cámara enfoca un conjunto de fotografías en blanco y negro, descoloridas, etiquetadas con fechas e iniciales. 5 niños de pie frente a la capilla de Santa Matilde en 1987. La voz continúa. Intento hablar. La hicieron desaparecer, pero lo anoto todo. Lo encontré, y ahora lo estoy compartiendo. Tienes que terminarlo. Al fondo suena una campana de iglesia. 3 campanadas, luego silencio. La ruptura en la línea de tiempo para los investigadores. La memoria USB presentaba 2 posibilidades. Alguien lo colocó junto al cuerpo de Mary después de 2009, pero antes de que el lugar fuera celado. Alguien tuvo acceso a sus restos años después de su muerte. Y de alguna manera logró atravesar paredes celadas y pisos reforzados. Ninguno de los 2 escenarios tenía sentido. La sección de la escuela donde la encontraron había estado cerrada desde 2001. Se habían colocado barras de acero en las ventanas. Los pisos no habían sido tocados. Y aún así, el impulso era real. Los archivos eran auténticos. Y las entradas de su diario coincidían exactamente con lo que sus antiguos alumnos habían sospechado, pero nunca se habían atrevido a decir. El regreso de Benji Lori en 2023. Benji ya no era estudiante. Tenía 37 años, profesor de inglés de secundaria. Tranquilo, reservado. Cuando se supo que se había encontrado el cuerpo de la hermana Mary, condujo 7 horas hasta Coldwater y solicitó hablar con los investigadores. Trajo un solo sobre. Dentro, un dibujo que realizó en 1999 mostraba a la hermana Mary, parada frente a una enorme puerta de hierro, con una mano en el picaporte y los ojos muy abiertos. Sobre ella, escrito con letra infantil, dijo que algunas puertas no están hechas para permanecer cerradas. Benji les dijo algo que nadie más había dicho. Que una semana antes de desaparecer, la hermana María le había contado algo. Me dijo que prestara atención a todo lo que no quiere ser visto, que confiara en lo que no tiene sentido. En aquel momento pensó que era solo una metáfora. Ahora no estaba tan seguro. Parte 3. Los nombres que no debían ser recordados. Los documentos en la unidad USB apenas habían aranado la superficie. El diario de la hermana Mary era más que un registro de pensamientos. Era un plano. Había dejado migas de pan, patrones, líneas de tiempo. Y lo más inquietante de todo, los nombres. Docenas de ellos. Algunos eran nombres completos, otros iniciales. Muchos estaban emparejados con fechas y anotaciones crípticas como no hay registros después de marzo de 1988. No está en la lista de graduación. Programado para transferencia, nunca inscrito en otro lugar. A primera vista, parecía un registro descuidado, pero la hermana Mary detectó un patrón. Niños, en su mayoría varones de entre 9 y 13 años, que asistieron a Santa Matilda durante solo 1 o 2 años y luego simplemente desaparecieron. Sin graduación, sin papeles de transferencia, no hay huellas familiares. Desaparecido. El expediente de los niños desaparecidos entre los archivos PDF había un archivo denominado Lágrimas 1980-1991 del latín lágrimas. En el listado figuraban 19 niños, todos con marcas de tiempo entre 1980 y 1991, todos marcados con una palabra, desaparecido. Y junto a algunos de esos nombres había símbolos dibujados a mano, círculos con cruces o tenues puntos negros en el margen. Los investigadores inicialmente pensaron que se trataba de códigos, quizás referencias a órdenes religiosas. Pero un analista del FBI notó algo escalofriante. Los símbolos coincidían con anotaciones de antiguos documentos de transferencia del Vaticano, utilizados cuando los miembros del clero eran reasignados después de complicaciones. El tipo de complicaciones de las que a nadie se le permitía hablar. Los registros confesionales, en una subcarpeta oculta, camuflada bajo una etiqueta mal escrita. Hymn sheets. Había imágenes escaneadas de documentos confidenciales de la iglesia. En concreto, páginas de los registros confesionales del padre Glenn Fahey. Esto fue impactante. Según la ley eclesiástica, los confesionarios nunca se registran, ni se escriben, ni se conservan, ni siquiera se susurran fuera de la cabina. Pero el padre Glenn había roto esa regla, y la hermana Mary había encontrado su cajón oculto. Había 8 páginas completas, cada uno escrito a mano. Cada uno anota no solo la fecha y las iniciales de la persona que confiesa, sino también un contenido profundamente perturbador. Algunas confesiones fueron de estudiantes, otros de sacerdotes, y uno marcado con 3 estrellas se destacó. GF, 12 de abril de 1997, confesó haber vuelto a oír los gritos. Dijo que eran bajo el suelo.
Dijo que nunca debieron ser vistos. Más tarde se confirmaría que esa entrada provenía del propio padre Glenn. ¿Quién más lo sabía? La unidad USB contenía metadatos, huellas digitales. Y un nombre destacó en el historial del archivo, y Martin 2011. Nadie en Coldwater reconoció el nombre. Pero después de días de dar marcha atrás, los analistas del FBI identificaron a un ex estudiante de teología llamado Elias Martin, que había asistido a un programa de seminario en Chicago a principios de la década de 2000. Había abandonado la escuela en 2003, se mudó a Oregon, desapareció de la vida pública. Pero en 2011 Elias había enviado anónimamente un paquete al Boston Globe que contenía registros parciales de St. Matilda. Nunca fueron publicados. El periódico lo desestimó, considerándolo como un rumor. Nunca más se supo de Elias. Hasta ahora, los registros del sótano utilizando información de los archivos de la hermana Mary. Las autoridades regresaron a las ruinas demolidas de la escuela. El sitio todavía estaba celado para los análisis forenses. Un diagrama dibujado a mano por Mary detalla una escalera sin marca debajo del ala este. La entrada estaba oculta detrás de un armario de suministros en lo que una vez había sido la sala de música. Cuando los equipos limpiaron los escombros, lo encontraron oxidado, cerrado con candado, sin tocar durante décadas. Rompieron la cerradura y descendieron a una cámara que no tenía nada que ver con una escuela. La habitación de abajo, las paredes estaban revestidas con armarios de madera. Cajas de archivos viejas y podridas estaban apiladas hasta el techo. Algunos etiquetados como prior, transferencia, DNR. Otros tenían nombres de niños. En el interior se detallan los archivos. Acciones disciplinarias nunca reportadas a los padres. Evaluaciones de comportamiento, firmadas por sacerdotes de otros estados. Formularios para ubicaciones especiales de retiro sin destinos indicados. Peor aún, algunos incluían mapas dibujados a mano que detallaban pequeñas salas de almacenamiento. Y si había puertas acolchadas. Un agente del FBI dijo más tarde. Fue como entrar en una capilla diseñada por alguien que nunca había visto la luz del sol ni el remordimiento. Parte 4. El que regresó cuando las autoridades descubrieron los registros subterráneos debajo de Santa Matilda. No esperaban lo que vino después. Porque uno de los nombres del diario de la hermana Mary, que se creía perdido durante mucho tiempo, otro niño desaparecido en la burocracia, todavía estaba vivo. Su nombre era Aaron Wilkes, nacido en 1979. La última matriculación oficial en St. Matilda fue en la primavera de 1989. Después de eso, nada. No tiene antecedentes escolares. No hay documentos de transferencia. Ninguna actividad de seguridad social durante casi una década. Hasta 2003, cuando un hombre que usaba el mismo nombre solicitó un trabajo de construcción en Portland, Oregon. La conexión podría haber pasado desapercibida para siempre. Pero cuando el FBI reabrió el caso, comenzaron a cruzar nombres olvidados del diario de Mary con bases de datos nacionales. Aaron Resurgio. Siguiéndolo tenía 44 años cuando lo encontraron, trabajando como supervisor de mantenimiento de edificios bajo un nuevo apellido. Cuando dos agentes se acercaron a él con una foto de la hermana Mary, Aaron no dijo una palabra. Se quitó la gorra. Me senté en la acera. ¡Ay, loro! Pensé que nunca volvería a ver su rostro. La entrevista, Aaron aceptó hablar con una condición, nada de prensa ni grabaciones. Pero lo que compartió fue escalofriante. Dijo que en la primavera de 1989, el padre Glenn y otro hombre al que no reconoció lo llevaron aparte durante el horario escolar. Le dijeron que lo llevarían a un retiro especial para chicos con problemas. Sus padres serían informados. Nunca regresó a clases. En lugar de eso, lo llevaron a la cámara del sótano de Bayo del ala este, la misma habitación que los investigadores acababan de redescubrir. No fue un retiro, dijo. Era aislamiento, castigo, silencio. ¿Qué pasó abajo? Aaron describió una hilera de habitaciones diminutas, apenas más anchas que los armarios, revestidas con un acolchado desgastado. Lo mantuvieron allí durante 3 días seguidos. Sin luz solar. No hay voces. Sin explicación. Dijo que a veces podía oír a otros niños solozando, rezando, golpeando las paredes. Entonces, silencio. Algunos no regresaron, dijo. No nos dieron sus nombres. No nos permitieron preguntar. Después de 6 semanas, dijo una moña alta y de ojos amables, lo sacó a escondidas una noche tarde. Ella le dio una mochila, algo de dinero y un billete de tren. Él nunca supo su nombre. Pero cuando me mostraron una foto de la hermana María de 1998, él dijo, es ella fue quien me salvó. ¿Por qué nunca se presentó?
Aaron explicó que había pasado años pensando que era el único, que lo había imaginado, que nadie le creería a un niño fugitivo, sin familia y sin pruebas. Cambió su nombre, construyó una vida desde cero, pero el recuerdo nunca desapareció. Y cuando los agentes le mostraron el contenido del USB, se derrumbó nuevamente. Ella lo sabía, se acordaba de todos nosotros. Murió por eso, ¿verdad? El informe de niños desaparecidos, con el testimonio de Aaron y los archivos del sótano, el caso explotó. El FBI ahora tenía evidencia de al menos 16 menores que habían sido sometidos a aislamiento indocumentado, condiciones abusivas o desaparición permanente de todos los registros escolares y públicos. Algunos habían sido colocados en hogares para jóvenes descarriados, que ya no existían. Otros fueron transferidos a instituciones desconocidas sin dejar rastro alguno. Al menos 4 de ellos nunca fueron encontrados nuevamente. Aaron había sobrevivido, solo por María. La cinta final en el último vídeo en la memoria USB. La figura enmascarada sostiene una nota escrita a mano por la hermana Mary. Dice así: aunque me entierren, no me calarán. Si estás leyendo esto, prométemelo. Díselo al mundo. Estos niños nunca debieron ser olvidados. La voz entonces dice: esta es tu carga ahora. Termina lo que ella empezó. Y la pantalla se vuelve negra. Parte 5. El juicio y la sílaba hacia la sala del tribunal estaba llena a las 9:00 a.m. Los periodistas se alineaban en las bancas. Los sobrevivientes se aferraban de las manos. Exalumnos de Santa Matilda, ya adultos, permanecían sentados hombro con hombro en silencio. Coldwater, Minnesota, antes un pueblo tranquilo y descuidado, se había convertido en el centro de una de las investigaciones eclesiásticas más inquietantes en décadas. Al frente, una larga mesa de roble albergaba pilas de pruebas. Diario digitalizado de la hermana Mary, la unidad USB, archivos de la cámara del sótano, fotos de puertas ocultas y paredes acolchadas. Hay el testimonio de Aaron Wilkes. Pero el asiento al que todo el mundo seguía mirando, la celda de los testigos, estaba vacío. Porque la única persona que lo había descubierto todo, que murió para asegurarse de que esta verdad saliera a la luz, nunca se sentaría allí. La hermana Mary se había ido, pero su voz nunca había sido más fuerte. El acusado en el centro de todo estaba el padre Glenn Fahey, ahora con más de 70 años, frágil, pálido y encorvado con un andador parecía casi lamentable, hasta que los fiscales comenzaron a leer en voz alta extractos de sus registros confesionales privados. Él no se inmutó, no mostró ningún remordimiento. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir a las familias de los niños desaparecidos, dijo: serví a la iglesia, la protegí. Ninguna persona en esa sala lo miró de la misma manera después de eso. El testimonio que rompió el silencio, Aaron Wilkes finalmente accedió a testificar, con su identidad protegida y con la voz temblorosa pero firme. Describió las habitaciones frías, los gritos sin respuesta y la monja silenciosa que lo condujo al bosque con solo una mochila y le susurró: corre, niño, corre rápido y no te detengas. Le contó al tribunal cómo dormía en estaciones de tren abandonadas, comía de contenedores de basura y pasaba años pensando que había alucinado todo, hasta que el FBI llamó a su puerta. Y cuando le preguntaron qué significaba para él la justicia, respondió: justicia significa que él no murió en vano. El veredicto: el padre Glenn fue declarado culpable de múltiples cargos: conspiración para ocultar abusos, obstrucción de la justicia, destrucción de registros, negligencia criminal y el encarcelamiento ilegal de menores. Fue condenado a 40 años, pero muchos sabían que era simbólico. El tiempo ya se había elevado a la mayoría de los responsables, y la mayoría de los niños nunca fueron encontrados. La silbancia al finalizar el juicio, el juez ordenó un breve receso. Luego, en un gesto que nadie esperaba, le pidió al alguacil que colocara un lirio blanco en la silla de los testigos. Para la hermana María. Que quede claro, dijo, que sin ella, ninguno de nosotros estaría aquí. La respuesta del pueblo Coldwater cambió después de eso. El edificio de la escuela fue completamente demolido. En su lugar ahora se alza un modesto parque. En una esquina, debajo de una única cruz de hierro, hay una placa que dice: Hermana Mary Thomas 1971-1999, descubierto en 2023. Él aguardó los registros, rompió el silencio, salvó a los niños. ¿Qué pasó con la revista? Los escritos de la hermana María fueron recopilados en un libro titulado El silencio bajo el suelo. Fue publicado por una coalición de sobrevivientes, denunciantes del clero y periodistas. Lo recaudado se destina a centros de recuperación de traumas de todo el país. En la introducción, Benji Laurie, ahora profesor, escribió:
Ella solía decir que incluso la gente tranquila de ella eco. La escucho cada vez que un niño se atreve a hablar. Y el hombre del video. La figura enmascarada que preservó sus archivos nunca fue identificada. Algunos creen que era un miembro comprensivo del clero. Otros creen que fue Elias Martin, el estudiante de teología que había desaparecido años antes. Nadie lo sabe. Pero los videos terminaron con este mensaje final. Ella murió intentando ser escuchada. Ahora escuchemos. Esta es la historia de la hermana Mary Thomas. Una mujer que desapareció en silencio, pero dejó tras de sí una verdad lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes de una capilla olvidada y obligar a un mundo a finalmente abrir los ojos.